Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Dice el Salmo 127 del 3 al 5, he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Siempre, hermanos, la obra de Dios siempre ha sufrido ataques, siempre ha habido resistencia, siempre ha habido oposición. En nuestros tiempos podemos ver cómo todo lo que el Señor ha establecido es atacado. El matrimonio, la santidad, aún ahora la maternidad es algo que ya no se busca, que ya no se desea. Por eso nosotros que decimos amar y conocer a Dios, es necesario que tengamos nuestros ojos puestos en la palabra del Señor. El Señor dice, he aquí, herencia del Señor son los hijos. Herencia del Señor. Todos los pequeños que están aquí, los hemos recibido de su parte. Todos los pequeños que están aquí fueron conocidos, como nos leía el hermano hace un momento, desde que fueron formados ahí en el vientre de su mamá, él ya los conocía. A lo mejor yo no sé los nombres de ellos, yo puedo ver algunos y no conocerlos, pero ante los ojos de Dios, hermanos, ellos son conocidos y son importantes. Herencia del Señor. El interés de Dios Todopoderoso está sobre los pequeños. ¿Dios tiene planes para ellos? Sí. Y es importante que como padres conozcamos que los niños no son accidentes, errores, problemas. Si bien es cierto, yo entendí hace muchos años que yo tenía hijos para dejar de ser tan egoísta, porque al tener hijos resulta que empiezas a pensar en función de ellos, de sus necesidades. Decía una amiguita, pues ya entro al centro comercial y resulta que ya no salgo para mí nada, ya no me compro nada, todo es para el chiquito. Solo así dejamos de ser egoístas, un poco egoístas, y precisamente esa es la razón por la que ahora la gente no quiere tener hijos, quiere seguir pensando en sí misma. Pero qué importante es saber lo que Dios dice. El Señor te da herencia en ellos, hermanos. Con el trabajo que cuestan, sí. Con el dolor que a veces trae, sí. Pero hermanos, nosotros debemos tener los ojos puestos en lo que el Señor dice. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué es una saeta? Una flecha que va a ser dirigida, ¿verdad? Va a ser utilizada y va con un propósito. Quiere dar en un blanco. ¿Quién la va a tirar? Dice el valiente, el padre que es valiente. Ha de hacer cosas para que esa saeta llegue a donde debe llegar. Miren, hermanos, hay un dicho en las escuelas que lo voy a adaptar un poco. Los planes de nuestro Señor se van a cumplir. Diría alguien, los alumnos, perdonen tantito, los alumnos aprenden con maestro, sin maestro y a pesar del maestro. En la familia, los planes de Dios se van a cumplir con padres, sin padres y a pesar de los padres. Pero el camino puede ser muy diferente, hermanos, si el padre cumple lo que Dios espera que cumpla. Los planes de Dios se van a cumplir, claro, porque es todopoderoso. Pero qué tan fácil o qué tan difícil va a ser ese caminar. Es necesario que nuestros pequeños desde ahorita aprendan que ya Dios tiene los ojos puestos sobre ellos. No es casualidad que haya niños hoy. El Señor tiene puestos los ojos, a Él le interesan. ¿Recuerdan a un Moisés?
rescatado de la muerte, a un Samuel que desde que pudo comer solito fue llevado al templo y ahí fue dejado y servía a Dios. Y miren, hermanos, leemos la Biblia y le dice a Noé el Señor: voy a establecer mi pacto contigo y vas a entrar tú. ¿Quién más? Tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Es bien importante, hermanos, aprender que si bien nosotros somos adultos que hemos tomado decisiones y que el Señor hace pactos, las bendiciones, ¿sabe para quién son? Para su descendencia. Él ya las está contemplando. Hay una llamada de atención a los que son infieles ahí en el libro de Malaquías. Si lo han leído, si no lo han leído, léanla. Malaquías 2:15. Dice el Señor que les reclama a los que han sido infieles, a los que olvidaron esa promesa que habían hecho con la mujer de su juventud. Pero ¿sabe qué? La razón no era la mujer. Es que el Señor ve más allá. El Señor les dice: ¿sabes por qué hizo un espíritu de dos? Hizo un espíritu porque Él quería una generación consagrada, hijos consagrados. No tomar a la ligera lo que el Señor hace. Los ojos del Señor están puestos sobre los hijos que hemos tenido. ¿Son pequeños? Sí. Pero desde entonces, desde antes, el Señor dice en Deuteronomio 12:28, guarda, escucha las palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien a ti, dice, y a tus hijos después de ti, para siempre. ¿Sí queremos que les vaya bien a nuestros hijos, hermanos? ¿Cuál es el bien que en nuestra cabeza tenemos para ellos? ¿Sí queremos que les vaya bien? Queremos que, a ver, ¿qué queremos para nuestros hijos? Que logren sus sueños, que cumplan sus metas. ¿Qué queremos para nuestros hijos, hermanos? ¿Habrá algo más? Si no vemos lo que Dios quiere para ellos, ¿saben qué? Los hijos van a tener las metas que cualquiera que no conoce a Dios va a tener. ¿Qué metas tenemos para nuestros hijos? Dice, son saetas en manos del valiente. Lo que tú hagas ahora con tus hijos le va a dar dirección a esa saeta. Y dice, en manos del valiente. Hay que ser valientes para creerle a Dios, en vez de creer todo lo que te dicen, todo lo que escuchas, todo lo que los demás piensan, y tú digas, no, yo le creo al Señor. Yo creo lo que Él dice y hacer como Él dice. ¿Por qué no metiste a tu hijo a una universidad? ¿O por qué no buscas que tenga el mejor trabajo? ¿O por qué no? ¿Sí? Un sueño que no tiene nada que ver con el Señor. No es tan mal, pero sus vidas tienen planes, propósitos divinos. Y eso es bien hermoso, hermanos, porque a nosotros, si algo tenemos hoy, es la convicción de que nuestras vidas tienen planes y propósitos, tiene sentido delante de Dios, el propósito que Dios tiene para ti. Los hijos no son solo una bendición para la familia, hay propósitos de Dios para ellos. Dios desea una descendencia consagrada. No vienen solo a completar nuestra familia, son herencia del Señor para gloria de su nombre, pues Él tiene consideradas a las generaciones futuras. Por lo tanto, es necesario atenderlos conforme a lo que Dios dispone en su palabra. Porque el Señor los pone en nuestras manos y hay una tarea que hacer. Por fe, hermanos. Solamente voy a tocar 3 puntos respecto a lo que el Señor desea que hagamos. Hablando de Abraham, hermanos, allí en Génesis 18, 17 al 19, el Señor les dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Fíjense por qué.
Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Señor no le encubre sus planes a Abraham, al contrario, se los declara, porque él sabe que Abraham les va a encargar muy firmemente a sus generaciones, a su hijo, que tema a Dios, que obedezca a Dios. Primer punto que quería comentar con ustedes. ¿Los niños necesitan ser enseñados? ¿Por quién? ¿Por los maestros? ¿Por el pastor? ¿Por una buena escuela? ¿Por quién? Por los padres. Deuteronomio 4:9, guarda tu alma con diligencia. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Antes bien las vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay una tarea que hacer. ¿El Señor ha hecho algo contigo? ¿Se lo hemos enseñado a nuestros hijos? Grábense estas palabras en la mente y en el pensamiento. Átenlas como señales en sus manos y en sus frentes. Instruyan a sus hijos. Háblenles de ellas cuando estén en la casa, en el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. ¿Sí saben que los niños aprenden por repetición? A fuerza de repetir, 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 repetir. Y entonces en algún momento asimilan lo que están repitiendo. También la otra manera de aprender es por imitación. Imitación. Y entonces resulta que se mueven, que hablan y que hacen como el papá hace o como la mamá hace. Yo recuerdo a un niño que chiquito ya se quería pintar los labios. ¿Por qué sería? No tenía otro tipo de tendencias, es que había visto a alguien que lo hacía. Se ponía su mandil y lavaba los trastes. Hoy ya no quieren. Pero en ese momento imitaban, imitan, hermanos. Somos los mejores maestros que los niños tienen. ¿Sí saben que ustedes deben ser enseñados? ¿Sí? Los niños necesitan aprender. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué ha hecho Él? ¿Quién es Cristo? Ahorita acabamos de cantar. Pueden aprender por medio de cantos, pueden aprender por medio de lo que tú les platicas, leerles la Biblia, hermanos, porque van a enfrentar situaciones diversas y ellos van a seguir aprendiendo. Y la voz de afuera puede ser muy agradable y muy fuerte, más constante. Y van a aprender, ellos aprenden, ellos siguen aprendiendo, porque el Señor nos formó con la capacidad de aprender. Los niños aprenden con facilidad. Por eso Él ordena que sean enseñados. Hay varios pasajes en los que la ley es leída a todo el pueblo para que la escuchara y aprendiera. ¿Y qué creen? Que no mandaban a los niños a dormir. Los tenían allí, escuchando la ley. Y a lo mejor uno piensa, ay, pobrecitos en el sol, parados, cansados, las horas. Y el Señor decía que escuchen, que escuchen. Los niños escuchan y aprenden. No los excluía, eran enseñados. La Escritura es clara, la enseñanza se empieza desde temprano y es tarea de los padres. Pero a veces los padres son los primeros que ponen, es que está muy chiquito, es que no va a entender, es que se aburre. Hermanos, de verdad que los que han trabajado con niños se dan cuenta que tienen una capacidad asombrosa, asombrosa. El caso es quererles enseñar. Desde pequeños ya manejan celulares, ¿verdad? Pero quizá la Biblia es demasiado difícil para que la comprendan. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Cuál será el aprendizaje conveniente para ellos? ¿Qué metas tenemos para ellos?
que los padres que aman a Dios se interesarán en que sus hijos amen a Dios. Los padres que buscan agradar a Dios querrán que sus hijos agraden a Dios también. Los que hemos encontrado bendición en esta palabra, queremos que nuestros hijos sean bendecidos de la misma manera. ¿Qué deseas, hermano, que tus hijos aprendan? ¿Sí sabes que Dios espera que tú le enseñes de Él? Segundo aspecto, corrección. Corrección. ¿Qué piensan cuando digo corrección? A lo mejor un regaño, a lo mejor una nalgada, no sé. Pero miren, hermanos, de verdad que a veces descuidamos tanto la enseñanza porque dicen por ahí, nadie nos enseña a ser padres. Pero la Escritura está llena de recomendaciones para los padres. Si leyésemos con atención la Escritura, sabríamos que hay formas de corregir. Y entonces saber que Dios dice de una manera, porque las voces, hermanos, son muchas. Las tendencias y las modas y las ideas y los pensamientos de la sociedad son muchos. Hay ahora un vocablo que he escuchado, crianza respetuosa. Se oye bien bonito. Crianza respetuosa. No está mal. ¿Qué le podemos encontrar de malo a una crianza respetuosa? ¿Verdad? Pero en nuestro entendimiento debemos saber cómo Dios espera que tratemos con ellos. Dice Apocalipsis 3:19, el Señor dice, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. El Señor reprende y corrige a los que ama. No está hablando de los niños en especial, está hablando de los adultos que le han creído, a los que Él ama. Si Él ve que hay algo mal, Él reprende y Él corrige. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Necesitamos ser reprendidos y corregidos? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí. Como adultos, necesitamos ser reprendidos y corregidos. ¿Qué será con los chiquitos? ¿Lo necesitarán? ¿O hay es que son tan bonitos? Sí son bonitos. Pero por eso viene la sabiduría de Dios, hermano. ¿Qué quieres para tu hijo? Tú lo vas a formar. Y el Señor dice que Él corrige a quien Él ama, como un padre corrige, dice esta versión, a su hijo favorito. Fíjate qué bonito. Dice, como un padre corrige a su hijo favorito. ¿Los niños necesitan ser corregidos? Sí. Como los adultos. Pero aquí la razón es el amor que se te tiene y decir, mira, estás creciendo torcidito, vamos a darte una enderezadita, ¿sí? Mira, a Dios no le agrada que tú tengas estas costumbres, mejor vamos a quitarlas. Estamos buscando su bien, los amamos. El deseo de un padre, no sé, pero yo quiero que la vida de mis hijos sea agradable delante de Dios. Yo quiero que el Señor los mire y el Señor se agrade de sus vidas. Porque yo también he considerado que al final, hermanos, y disculpen si lo que voy a decir, pero yo pienso que el Señor es suficiente para ellos. Aunque yo no estuviera, aunque algún papá no esté, el Señor es quien completa su vida. Pero si tú estás con tus hijos y ahorita estamos con ellos, hay trabajo que hacer, enseñar, corregir.
Aún la palabra dice, papás, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Habrá papás que provoquen a ira a sus hijos? Que los hagan enojar. Ah, qué feo, ¿verdad? Que sean así. Y la palabra es bien bonita. No lo hagas. No lo hagas, no está bien. Y si creemos que es palabra de Dios, también nosotros somos enderezados. Y dice, críalos en disciplina y amonestación del Señor. Críalos como el Señor te pide que lo hagas. Que obedezcan a Dios, que amen a Dios. No rehúses corregir al muchacho, dice Proverbios, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Yo siempre les digo que cuando mis hijos estaban chiquitos, había otros chiquitos por allí y a veces alguno empezaba a llorar o a hacer un berrinche y su mamá lo agarraba y se lo subía a la cocina. Y escuchábamos cuando le daba, hasta acá se oía. Y a veces escuchábamos el grito, a veces no. Alguna vez yo también subía a uno mío. Pero hermanos, cuando bajaban esos pequeños, ya no se seguían portando igual. Y decíamos, sí surte efecto, sí surte efecto. Hay una forma de hacerlo. Tengo que tratar con eso que estás haciendo. No es por enojo, no es por coraje, no es por cansancio. Es porque si no te atiendo ahorita, esto crece, esto aumenta. ¿Los niños necesitan corrección? Sí, como los adultos, igual. Pero una corrección en amor para irlos formando, porque son saetas en tus manos, hermano. Lo que tú haces les va a dar dirección a su vida. Aún la psicología dice que esos primeros años de vida determinan el adulto que va a ser. Por eso el Señor desde el temprano dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Y puede parecer que en ocasiones no se cumpla, pero el Señor es fiel. El Señor es fiel y yo le creo. Así va a ser como Él dice. Si hay instrucción, hermanos. Pero si no hay instrucción, ¿para dónde va a jalar? Si no hay disciplina, ¿qué va a hacer? Hay hogares en los que los niños gobiernan. ¿Sí? Sí. En los últimos años de trabajo lo que yo veía es que los padres no sabían ser padres. Era si el niño quería o si el niño no quería. O si el niño se dejaba o si el niño no se dejaba. Yo decía, ¿en qué mundo estamos? Pues si tú eres el papá. No, si el niño no quiere, no se hace. Hermanos, ¿tienen la capacidad de decidir lo que les conviene? No tienen la capacidad de decidir. Tú los estás formando y les estás ayudando a tomar buenas decisiones. ¿Que cuesta? Claro que cuesta. Los adultos, yo siempre les decía, pues yo tampoco tengo ganas de venir a trabajar. Los adultos tampoco nos queremos levantar temprano a hacer lo que tenemos que hacer. Si fuera por gusto, ¿quién haría las cosas? Pero hay una necesidad y hay una enseñanza. No podemos permitir que se hagan las cosas como un niño quiere. Ese es el principio que utilizan para que un niño hoy pueda elegir lo que quiere ser. Falta la instrucción, falta la corrección por ignorancia. Dice Hebreos que ningún castigo es agradable. ¿A quién han castigado? ¿Les gusta que los castiguen? No, a nosotros tampoco nos gusta. Pero dice Hebreos también que el resultado es una vida de paz y rectitud. Y eso hay que tenerlo bien presentes como padres y como niños. Cuando te castiguen, cuando te corrijan, haz caso. Es para tu bien. Y el papá cuando corrija, cuando enseñe, es porque está viendo más allá del hoy. Está viendo el futuro de sus hijos. Los niños van a crecer y van a ser el hijo
que tú estás formando desde hoy. Aquí hay sabiduría para conocer en qué consiste el amor a los hijos. ¿Habrá amor en corregirles? Tercer punto, Mateo 19 del 13 al 15, traducción en lenguaje actual. Dice esta versión: algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara. Y yo me imaginé a una mamá que escuchó el alboroto porque allí estaba Jesús. Entonces buscó ahí en su casa y dijo: ¿dónde está el chamaco? ¡Vámonos! Lo agarró de la mano y vamos a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque ya había oído de Jesús. Ya sabía lo que había hecho Jesús. Había escuchado lo que hacía. Y entonces ella tomó lo que más apreciaba y dijo: vamos para que te bendiga. Y ahí me los imagino que llegan con sus hijos. ¿Aún es posible llevarlos a Jesús? Sí. Uno de los recuerdos que tengo de niña es cuando nos hacíamos las dormidas, mi hermana y yo, porque no queríamos venir al templo en las noches. Entonces sabíamos que iba a dar la hora y nos corríamos a meter a la cama, a hacernos las dormidas, pero mi mamá ya se las sabía. Levantaba las cobijas y como todavía estaba fuerte y sana, nos agarraba de las manos y nos paraba, como de que no. ¿Nos gustaba? No, hermanos. Pero todo llega a su tiempo. Y apreciamos esa labor de las madres que enseñaron a sus hijos, porque aquí estuvimos y el Señor llegó y tuvo misericordia. Había algo que hacer por esos pequeños que no querían ir. A fuerza sí. Y a un sentadito que no se te ocurriera voltear a ver quién entraba, porque el pellizco en el brazo estaba. Pero luego. Pero si no es por esa madre que sola crió a sus hijos, el futuro de ella, su presente sería muy diferente. Temer a Dios, hermano, nos cambia la vida. Hoy podemos agradecer que viva una vida tranquila, que tenga todo lo necesario, que sus hijos la amen, la respeten, que conozcan a Dios. Pero hubo un trabajo, hermanos, agarrar a tus hijos y llevarlos. Cierto, obligados muchas veces, y nuestro ruego de que, Señor, que les caiga el 20, Señor, que te conozcan. Hay testimonio de que por causa de los niños hay familias que son salvas, niños que creen y que provocan a sus hijos para traer a las familias. ¿Cuánto más cuando los padres sí creen? Que le crean. Y llegan las mamás corriendo con sus niños, quieren llegar a ver a Jesús porque que bendiga a mi pequeñito, ¿no? Y les ponen un alto. Espérate tantito, ¿a dónde vas? Los discípulos, oye, el maestro está ocupado, ¿no? Oye, tiene cosas más importantes que hacer. Tanto que aprendemos de lo que el Señor hace. Porque Él se da cuenta y dice: déjalos ¿qué? Vengan. Déjalos que se acerquen. Porque ¿sabes qué? Que el reino de Dios es de los que son como ellos. De esos que ahorita se enojan y después se perdonan. De esos que escuchan con sencillez. De esos niños que hacen caso, que todavía son inocentes. En muchos aspectos. ¿Podemos traer a nuestros hijos a Cristo, hermanos? ¿Los podemos traer aún? ¿Dónde está Cristo? ¿Puede ser en nuestra casa? ¿Puede ser aquí? Tómalo, llévalo a Cristo. Que Dios lo bendiga. ¿Quién no desea que su hijo sea bendecido? Hay hermanos que hasta se dedican a hacer planes de salvación para los niños, porque hay niños que ya tienen conciencia y pueden saber, pueden darse cuenta que necesitan un Salvador.
Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Qué importante es conocer el pensamiento de Dios y no ser impedimento para que nuestros hijos conozcan a Cristo. No impidas que tu hijo se acerque. El niño aprende, les decía, por repetición y por imitación. Y pensaba en cuando los padres, en vez de ser quienes lleven a Cristo, son tropiezo para que conozcan a Cristo. No necesitamos que nadie se nos ponga enfrente, porque a veces nosotros mismos podemos llegar a ser tropiezo. Porque el niño ve cómo vives. El niño escucha lo que dices. El niño imita tu forma de vivir. ¿Cómo ve, hermano? ¿Estamos llevando a los niños a Cristo o quizás somos tropiezo para ellos? Porque si somos tropiezo, hermanos, la palabra de Dios es durísima. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan. Pero ay de aquel hombre por quien viene un tropiezo. Y a veces los papás podemos ser así. La gran bendición es que tenemos un Dios todopoderoso al que podemos acudir. No seas tropiezo para tu hijo, hermano. Tráelo a Cristo, dirígelo. Y si tú no sabes cómo, pues tú busca a Cristo primero. Porque su vida depende de eso. La salvación depende de eso. Disfruta a tus pequeños, gózalos, enséñales, pero van a crecer y van a tomar decisiones, o para bien o para mal. No hay un medio. O con Cristo o sin Cristo. ¿Qué quieres tú? Segunda de Timoteo 4:2 dice ahí en el boletín: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque lo que haces hoy, hermano, va a tener resultados. Tienes tus saetas en tus manos. Dirígela bien. Apunta bien hacia lo eterno. Trabaja, esfuérzate un poquito. A veces nos tiembla la mano, necesitamos creerle a Dios y estar firmes. Creerle a Dios. ¿Queremos que nuestros hijos sean bendecidos? Que conozcan a Cristo. Hay trabajo que hacer. Pero se necesitan valientes, hermanos, para dirigir la flecha. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos dirija. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos porque eres bueno en gran manera, porque lo que das, Señor, es bueno para nosotros. Te agradecemos por la vida de cada pequeño, te agradecemos por la vida de cada padre, Señor. Permite que cada uno de los padres estén convencidos de las necesidades de los pequeños, y tú, Señor, eres la principal necesidad. Permite que podamos comprender que teniéndote a ti, Señor, lo tienen todo. Ayúdanos, Señor, a ser esos padres que aún tomamos a nuestros hijos para llevarlos delante de ti. Abrir nuestra boca, Señor, para enseñar. Abrir nuestra boca para corregir. A buscarte, Señor, en todo momento. Como quien también necesita ser guiado, Señor, como quien también necesita ser corregido. Gracias, gracias porque has dado hijos, gracias porque tu bendición ahí está, gracias porque tú los conoces, no son desconocidos para ti, Señor. Es hermoso saber que tú miras más allá de lo que vemos nosotros. Bendíceles, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Vamos a continuar.